demora un poquito los pagos. Y entonces, eso es un dominó. Hola amigos, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Se les demora un poquito los pagos y el famoso chu. ¿Y por qué tanto interés de Petro en acabar con las EPS o tanto interés en pasarlas a un control estatal? En este video veremos el verdadero propósito del chu que tanta gracia le hace a Daniel Coronel. Hay que decirlo claramente, mis amigos, el propósito final de Petro es establecer en Colombia un sistema de salud al estilo cubano. 3 de abril de 2023, Petro destaca el sistema de salud de Cuba. Él lo considera superior al de Colombia, contra toda evidencia, hay que decirlo. Francia Márquez, 13 de febrero de 2023, hablando del sistema de salud de Cuba en la isla. Es lo que queremos hacer en Colombia, dijo. Resaltó el sistema de salud preventiva que han implementado los cubanos. Algunos pensarán que tal vez si Petro quiere que el sistema de salud de Colombia sea como el de Cuba, eso es algo muy bueno. ¿Y por qué pueden pensar así? Hay que hacer claridad, mis amigos. Muchas personas, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, han creído durante décadas el mito de la excelencia de la medicina cubana, por su supuesto nivel profesional y la supuesta cobertura universal que se goza en la isla. Esto, mis amigos, es solo un mito. Es una mentira creída por millones de personas alrededor del mundo. Y es un mito que hoy tú puedes desbaratar. Te dejamos en la descripción del video un excelente informe de una organización internacional llamada PACES, titulado El mito de la salud cubana. Ahí verás de qué se trata todo esto. Hacia afuera, la isla proyecta una imagen prefabricada de excelencia, y en la realidad dentro de la isla lo que se vive es miseria y enfermedad garantizada para toda la población. Pero Petro no solo quiere importar un sistema de mentiras y corrupción, aquí hay mucho más. Para entenderlo, analicemos otro mito que ha sido universalmente extendido y que dice que Cuba es como una especie de potencia médica que ayuda a todo el mundo, pero especialmente al mundo pobre, al mundo en desarrollo. Esto es otro mito de la propaganda. Hay que decirlo, mis amigos, claramente, el régimen de Cuba no regala nada a nadie, no regala medicinas, vende medicinas, que es algo muy diferente. Y los médicos cubanos no van gratis al mundo porque lo que sucede es que el régimen cubano es muy buena gente y quiere a toda la humanidad. No, eso se trata de un sistema de esclavitud, por medio del cual la dictadura se mantiene oxigenada con millones de dólares y así los llamados médicos hacen un trabajo afuera del país y el régimen es el que cobra. ¿Se utiliza este dinero que recoge el gobierno para mejorar el sistema de salud en la isla? Por supuesto que no. Vamos a ver este informe de la periodista venezolana Gabriela Moreno para Pan Am Post. Ella lo titula: Militares cubanos han saqueado 44.000 millones de dólares de las misiones médicas. Es decir, nunca ha existido un círculo virtuoso de mejoramiento de la salud en Cuba. Es algo que es un mito. Lo que sucede es que el régimen cobra y estas astronómicas cifras se las devora el régimen en corrupción, porque socialismo es eso, autoritarismo y corrupción sin límites. Petro necesita el chuchuchú porque quiere importar un modelo de enfermedad, mentiras, corrupción y esclavitud. Pero más allá de eso, quiere replicar en Colombia el modelo de las misiones médicas cubanas en Venezuela. ¿Y por qué? Porque estas misiones no solamente son una forma de saquear el dinero del petróleo venezolano, también son un instrumento de control que tiene la isla para mantener subyugada, para mantener humillada a la población de Venezuela. Para eso es para lo cual Petro necesita el dinero de tus EPS. Para eso es para lo que necesita tu dinero, que debía emplearse en el mejoramiento del sistema de salud de Colombia. Un aspecto tenebroso de este asunto de la ONG Inside Crime: médicos cubanos son usados con fines criminales en Venezuela. ¿Y para qué se usan? Ellos niegan el acceso a la salud a los opositores del régimen,
También chantajean a la población para obtener acceso a la salud, pero a cambio de votos para Nicolás Maduro. Y lo más grave, sirven de fachada para que bajo estas misiones médicas puedan operar los organismos de espionaje y control de Venezuela y de Cuba, los servicios de inteligencia cubanos y venezolanos. Y estos son una policía política dedicada a perfilar a la población, a intimidar y también a desaparecer a cualquier opositor en cualquier lugar. Estas son las actividades descritas por los investigadores de este tanque de pensamiento Inside Crime. Ahora entenderás el comentario de Francia Márquez cuando habla de lo maravilloso de la salud preventiva en Cuba. Por supuesto, este modelo de salud previene cualquier brote de oposición. ¿Es cierto que Petro quiere traer estas misiones a Colombia? Vamos a verlo. ¿Por qué razón Clara López, una conocida figura del comunismo colombiano, busca a toda costa homologar títulos de médicos cubanos y venezolanos para que trabajen en las regiones de nuestro país? Es para este plan, por supuesto, como lo verás a continuación. Pero lo más importante de este tema es, ¿y tú qué piensas? Déjanos saber en los comentarios. No dejes de darle me gusta a este video, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Nos vemos en la próxima. Realizamos una mesa con varios sectores para atender una solicitud que se viene recibiendo de tiempo atrás de convalidación de títulos de los médicos cubanos y venezolanos, los que tienen el carácter de integral comunitario, para que puedan ejercer en nuestro país. Entiendo que hace un par de semanas se retomó el tema por parte del senador Robert Daza, en igual sentido con los médicos venezolanos. Hay una crítica de que se dice por parte del Colegio de Médicos de Colombia que no tienen las mismas características de calidad y de profundidad que los médicos colombianos, pero yo sí me pregunto, en un país donde hay absoluto déficit de médicos comunitarios integrales, ¿cuál es el problema?